Nos enseñan que ser creativo es algo noble, un talento raro que nos distingue, pero pocos hablan sobre el verdadero costo de crear. ¿Por qué tantos artistas son consumidos por su propio arte? ¿Por qué la genialidad, muchas veces, viene acompañada de soledad, obsesión e incluso tragedia? Van Gogh pintó algunas de las obras más bellas del mundo, pero murió en la miseria, atormentado por su propia mente. Sylvia Plath, una poeta brillante, no soportó el peso de su propia genialidad. Nina, de Cisne Negro, y Andrew, de Whiplash, son personajes que muestran cómo la búsqueda de la perfección puede llevar a la autodestrucción. Pero tal vez la representación más honesta de este dilema esté en Look Back, uno de los trabajos más viscerales de Tatsuki Fujimoto. Nos presenta un retrato crudo sobre los miedos, sacrificios y obsesiones que atraviesan la vida de quienes eligen el camino del arte. Crear es un acto de valentía, pero ¿siempre vale la pena? En este video exploraremos el terrible precio de la creatividad. ¿Qué significa realmente vivir para el arte? Y al final, ¿ese precio es justo? La creatividad es vista como un regalo divino, un don raro concedido a unos pocos privilegiados. Pero esta visión es, en el mejor de los casos, ingenua. La verdad, rara vez dicha, es que la creatividad no viene sin un costo, y cuanto mayor es el talento, mayor es el sacrificio. Desde niños, nos enseñan a admirar a los grandes artistas. La sociedad nos vende la imagen del genio creativo como alguien iluminado, que recibe ideas como epifanías y las transforma en obras maestras sin esfuerzo. Pero la realidad de la creación es muy diferente. Crear exige horas interminables de trabajo, una batalla constante contra el perfeccionismo, el miedo al fracaso y la duda sobre la propia capacidad. En el manga Look Back, de Tatsuki Fujimoto, vemos este choque con la realidad en la historia de Fujino. Al principio, ella cree que su arte es especial, que está destinada a ser una gran mangaka. Sus compañeros la elogian, su confianza es inquebrantable. Pero entonces conoce a Kimoto, una chica introvertida cuyo arte es mucho más refinado. Fujino siente que su mundo se derrumba. De repente, aquello que la hacía sentirse única, ahora la hace sentir mediocre. La creatividad, que antes era un regalo, se convierte en una carga aplastante. Y este es un sentimiento universal para cualquier artista. Lo que antes era pasión, se convierte en presión. Lo que antes era placer, se transforma en obsesión. Lo mismo sucede en Whiplash, cuando Andrew, un joven baterista, descubre que ser un gran músico no significa solo tener talento, sino estar dispuesto a destruirse en el proceso. Su profesor, Fletcher, no lo ve como un alumno prometedor, sino como un diamante en bruto que necesita ser pulido de la manera más brutal posible. Andrew empieza a alejarse de todo y de todos, perdiendo cualquier rastro de una vida normal. ¿Eligió él esta obsesión o fue consumido por ella? La ilusión de que la creatividad es un don mágico ignora la realidad de que la genialidad exige un precio altísimo. Por cada momento de inspiración, hay cientos de momentos de frustración. Por cada elogio, hay incontables dudas internas. El talento, por sí solo, no es suficiente. Lo que realmente define a un gran artista es cuánto está dispuesto a soportar para seguir creando. Pero, ¿hasta dónde vale la pena llegar? ¿En qué momento la búsqueda del arte deja de ser una pasión y se convierte en una adicción autodestructiva? Este es el punto en el que muchos se pierden. La línea entre la grandeza y la autodestrucción es muy delgada, y el peso de la creatividad puede aplastar fácilmente a quienes no logran equilibrar su arte y su cordura. Existe un mito bien extendido que dice que el sufrimiento es el motor de la creatividad, es decir, que las obras más impactantes nacen del dolor, la soledad y la desesperación. Pero, ¿hasta qué punto es cierto esto? ¿El arte necesita realmente la angustia para existir? ¿O será que esta creencia encierra a los artistas en un ciclo perjudicial? La historia de Fujino y Kimoto en Look Back ilustra este dilema de manera intensa. Fujino empieza su camino como una joven segura y satisfecha con su arte, pero al enfrentarse al talento sobresaliente de Kimoto, su mundo se desmorona. Lo que antes era un placer se transforma en una obsesión, se recluye en su habitación, dibuja sin parar en busca de una perfección que, quizás, nunca logre. Su vida social se desvanece y su felicidad se diluye, pues llega a creer que necesita sufrir para evolucionar artísticamente. Esta visión no se limita a la ficción. En la vida real, muchos artistas destacados han quedado atrapados en este ciclo. Por ejemplo,
Van Gogh enfrentó crisis personales intensas mientras producía obras que marcaron la historia, pagando un alto precio por su genialidad. De igual forma, Sylvia Plath plasmó en sus poemas sus experiencias de profundo dolor, lo que eventualmente la consumió. Incluso en el cine, el director Darren Aronofsky explora esta idea en Cisne Negro, a través del personaje de Nina, una bailarina convencida de que debe autodestruirse para alcanzar la perfección. Sin embargo, es importante preguntarse, ¿realmente el sufrimiento hace mejor al artista? Muchas veces, la misma angustia no solo impulsa la creatividad, sino que también puede atraparla. En Whiplash, por ejemplo, el personaje Andrew se convence de que debe romper todos los límites para convertirse en un gran músico. Se aleja de sus seres queridos, termina relaciones e incluso se autolesiona en su afán por lograr una excelencia que, al fin y al cabo, lo deja sin saber quién es fuera de ese sufrimiento. Ese es el verdadero peligro del mito del sufrimiento creativo. Nos hace creer que no podemos crear sin estar destruidos, que la felicidad y el arte son incompatibles, que si un artista deja de sufrir, su genialidad desaparecerá. Pero, ¿y si esto no es más que una excusa para justificar la cultura de la extenuación y el autoabandono? ¿Hasta qué punto esta creencia destruye más talentos de los que realmente fortalece? Fujino, Andrew, Nina, todos ellos enfrentan esta duda en algún momento, y la respuesta nunca es sencilla. Tal vez el sufrimiento pueda inspirar el arte, pero ¿debería ser una condición obligatoria para crear? La genialidad tiene un costo, pero ¿qué es exactamente lo que se sacrifica en el altar de la creatividad? Cuando pensamos en los mayores artistas de la historia, tendemos a enfocarnos en sus obras, pero rara vez miramos lo que dejaron atrás. ¿Qué es necesario perder para crear algo verdaderamente grandioso? ¿Relaciones? ¿Salud mental? ¿La propia identidad? Ese es el dilema central de Look Back. Fujino y Kimoto comienzan como dos chicas talentosas, pero con vidas completamente diferentes. Fujino tiene confianza y presencia social, pero descubre que su talento no es tan excepcional como imaginaba. Kimoto, por otro lado, posee una habilidad extraordinaria, pero está aislada del mundo, incapaz de conectarse con los demás. Ambas hacen sacrificios en nombre del arte, pero ¿eso realmente las hace más felices? Lo que vemos en Look Back refleja un patrón presente en la vida de muchos artistas. Van Gogh sacrificó su cordura, pintando obsesivamente mientras luchaba contra crisis psicológicas devastadoras. Franz Kafka escribió algunas de las obras más impactantes de la literatura, pero vivió atrapado en una rutina de aislamiento y autodesprecio. Stanley Kubrick, uno de los más grandes directores de todos los tiempos, era conocido por su obsesión con la perfección, al punto de alienar a su equipo y convertir cada película en un proceso agotador. En Whiplash, Andrew sacrifica todo: amistades, familia, salud, para alcanzar la grandeza como baterista. Cree que cada lazo roto, cada gota de sudor y sangre derramada, lo acerca a su objetivo. Pero cuando finalmente alcanza la perfección, se da cuenta de que no hay nadie a su lado para compartir esa victoria. Lo mismo sucede en Cisne Negro. Nina, interpretada por Natalie Portman, es consumida por la necesidad de ser perfecta. Cada ensayo extenuante, cada noche sin dormir, cada pedazo de su identidad que deja atrás, es un paso hacia la cima de su desempeño. Pero en el momento en que finalmente se convierte en el Cisne Negro, se da cuenta de que ha pagado un precio demasiado alto. Esta narrativa se repite porque el sacrificio parece ser un requisito para la grandeza. Pero, ¿realmente es necesario? ¿O simplemente nos han enseñado a creer que la única forma de crear algo grandioso es destruyéndonos en el proceso? Kimoto, en Look Back, pasa su vida dibujando sola, rechazando cualquier contacto humano. Cuando finalmente decide dar un paso hacia el mundo, buscando una escuela de arte, ya es demasiado tarde. Fujino, quien dedicó toda su vida al arte, pierde a la persona que más la inspiraba y con ello, la motivación para seguir adelante. El arte las llevó lejos, pero ¿qué quedó cuando todo terminó? Esa es la pregunta que atormenta a muchos creadores. Crear es un proceso que exige una dedicación extrema, pero ¿hasta qué punto vale la pena? ¿Hasta dónde podemos abandonarnos a nosotros mismos para dar vida a nuestro arte antes de que termine consumiéndonos por completo? Crear es un acto de valentía, pero también puede ser un acto de autodestrucción. Para muchos artistas llega un momento en que el arte deja de ser una elección y se convierte en una necesidad, como respirar, como sobrevivir. El problema es que, a veces,
esa necesidad cobra un precio demasiado alto, un precio que solo notamos cuando ya es demasiado tarde. Fujino, en Look Back, aprende esta lección de la peor manera posible. Después de años de dedicación, de transformar su pasión en una obsesión, se enfrenta a la mayor pérdida de su vida. Kimoto, la persona que más la desafió e inspiró, se ha ido para siempre. Asesinada en un ataque brutal, se convierte en un fantasma en la vida de Fujino, una ausencia que pesa más que cualquier fracaso artístico. Y entonces, algo cambia. Lo que antes era motivación se convierte en culpa. El arte, que antes era su mayor pasión, ahora es un recuerdo doloroso de todo lo que ha perdido. Fujino se pregunta, ¿y si nunca hubiera insistido tanto? ¿Y si lo hubiera hecho diferente? Ese es el precio final de la creatividad, cuando el arte deja de ser una expresión y se convierte en una prisión, cuando el deseo de crear consume todo a su alrededor y el artista se encuentra solo, rodeado únicamente por lo que ha producido. No es difícil encontrar historias reales que reflejan esta misma tragedia. David Foster Wallace, uno de los escritores más brillantes del siglo XX, escribió obras que exploraban la complejidad de la mente humana, pero él mismo no pudo escapar del peso de su propia genialidad. Robin Williams, quien llevó alegría a millones, luchaba contra una oscuridad interna que nadie veía. Vincent Van Gogh, en su aislamiento, dejó un legado artístico inigualable, pero a costa de una vida marcada por el sufrimiento. La pregunta es, ¿vale la pena? Fujino intenta seguir adelante, vuelve a dibujar, pero algo ha cambiado. El arte nunca volverá a ser el mismo. Ya no hay esa ingenuidad de antes, ese entusiasmo puro. Ahora cada trazo lleva un peso, un significado que antes no comprendía. Y quizá ese sea el verdadero dilema de quien crea. No se trata solo de hacer arte, sino de sobrevivir a ella. Crear es un proceso maravilloso, pero también peligroso. El arte puede liberarnos, pero también puede aprisionarnos. Puede elevarnos, pero también puede destruirnos. Al final, la única forma de continuar es encontrar equilibrio, aprender a crear sin destruirse en el proceso. Pero esa es una lección que muchos solo aprenden cuando ya es demasiado tarde. Crear es un acto de entrega. Una parte del artista siempre queda en la obra. Pero, ¿qué sucede cuando esa parte se vuelve demasiado grande? Cuando, al mirar su arte, el creador se da cuenta de que no queda nada más aparte de ella. Fujino, Andrew, Nina, Van Gogh, Sylvia Plath, todos ellos, reales o ficticios, representan el mismo dilema. ¿Cuánto estamos dispuestos a perder para crear algo que trascienda el tiempo? El problema es que esta pregunta no tiene una respuesta clara. Algunos artistas se entregan por completo y nunca regresan. Otros encuentran equilibrio, pero pagan el precio de la duda constante. ¿Pude haber llegado más lejos? ¿Pude haber sido mejor? El arte cobra su precio. Y no siempre es justo. Tal vez el sufrimiento pueda dar origen a grandes obras, pero ¿acaso la grandeza justifica el dolor? Al final, la única verdad es esta. Crear es un riesgo que puede llevarnos a la inmortalidad, pero también al olvido, a la felicidad, pero también a la soledad. Y la decisión de pagar ese precio siempre es nuestra. Si llegaste hasta aquí, significa que, de alguna manera, este video te tocó. Tal vez porque ya has sentido en carne propia el peso de la creatividad. Tal vez porque reconociste, en estos personajes e historias, un poco de ti mismo. Crear nunca es fácil, pero entender los desafíos de la creatividad ya es un paso para no perderse en el proceso. No necesitamos sufrir para ser buenos. No necesitamos destruirnos para crear algo significativo. El arte es una parte de nosotros, pero nunca debe ser todo lo que somos. Y ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez has sentido que tu creatividad te exigía un precio demasiado alto? ¿Crees que el sufrimiento es esencial para crear algo grandioso? Déjame tu comentario. Me encantaría conocer tu opinión. Si este video te hizo reflexionar, no olvides dejar tu like. Eso ayuda al canal a llegar a más personas que también necesitan escuchar este mensaje. Suscríbete para más videos como este y activa la campanita para no perderte los próximos. Y antes de irte, échale un vistazo a los videos que están apareciendo en la pantalla ahora mismo. Uno de ellos podría sorprenderte. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.